Bienvenidos a una emisión más de este programa que emite la Escuela Judicial Electoral. Hablemos de libros. Les recuerdo que aquí lo que buscamos hacer es contarles de manera breve, sencilla y sobre todo platicando con las autoras, los autores de las publicaciones que edita el Tribunal Electoral, un poquito acerca de qué va, qué les inspiró a escribir lo que escribieron, de dónde surgen algunas de sus ideas. Y el día de hoy tenemos el honor y el gusto de que nos acompañe el magistrado Enrique Figueroa Ávila. Magistrado, bienvenido, buenas tardes, qué gusto que esté con nosotros. Muchas gracias, Luis Jaime, el placer es todo mío, qué gusto saludarte también a ti y a tu auditorio. No, hombre, muchísimas gracias. A nombre de la doctora Gabriela Rubalcaba, la directora de la Escuela Judicial, pues no me queda más que agradecerle el honor de su presencia. Y el día de hoy vamos a aprovechar la presencia del magistrado Figueroa Ávila para hablar de la más reciente publicación que tiene la editorial del Tribunal Electoral, que es la revista Justicia Electoral en su número 26. Como algunas de ustedes saben, esta revista se publica cada semestre y trae una diversidad de artículos que abarcan la temática político-electoral y jurídico-electoral, digamos que se construye esta revista con base en una convocatoria abierta, es decir, que ustedes que nos están viendo, si tienen interés, se acercan a la revista Justicia Electoral, pueden consultarla en la página de la Escuela Judicial, y aquí van a encontrar la convocatoria. De hecho, en estos días estamos por emitir la convocatoria para el número 29 de la revista, y si ustedes tienen interés, digamos, pueden enviar su propuesta de publicación que se dictamina bajo el sistema doble ciego. Esto quiere decir que dos expertos en la materia van a dictaminar su trabajo de manera anónima, y si el resultado del dictamen es favorable, pues el artículo se publica en esta revista. Y en esta ocasión, además de otros trabajos que se publican en este número, tenemos un artículo que se llama Calificar la urgencia en la emergencia por la COVID-19, desafíos de la justicia electoral federal en el 2021, que justamente es un texto de la autoría del magistrado Figueroa Ávila. Así que, bueno, como ven, ya el título nos da una pauta de por dónde va este texto, ¿no? Él habla de calificar la urgencia en la emergencia por la COVID-19. Y si le parece, magistrado, ¿qué tal si empezamos compartiéndonos sus impresiones respecto a cuáles son los desafíos que presenta en general para la democracia esta pandemia por la que todavía estamos atravesando, que parece que ya vamos en la recta final, pero que vienen otras variantes y que el panorama se ve todavía un poco turbio, ¿no? No tenemos plena claridad respecto a qué va a pasar inclusive en los próximos meses, ¿no? Entonces, si nos comparte sus impresiones acerca de, pues, cuáles son los desafíos que trae la pandemia para nuestro sistema político, para nuestro sistema democrático, digamos. Luis Jaime, muchas gracias, Luis Jaime. Mira, te quiero decir que, en primer lugar, pues me siento muy privilegiado de estar aquí contigo, con tu auditorio, en un programa que, por supuesto, es muy reconocido. Nuestra Escuela Judicial Electoral tiene un prestigio y, sobre todo, yo quisiera primeramente reiterar algo que tú ya le dijiste a nuestro auditorio. La revista Justicia Electoral no es solamente una revista especializada, es una revista que está abierta para que cualquier persona que quiera contribuir, quiera reflexionar, quiera analizar una temática, pueda proponerlo. Entonces también yo quisiera refrendar esa invitación que tú ya hiciste para que las personas que tengan interés en publicar, ¿verdad? Propongan, escriban y, por supuesto, esto pueda ser evaluado por nuestro comité académico y editorial y eventualmente pues podamos ver también la pluma de muchas personas que sabemos tienen mucho interés por los temas político-electorales en nuestro país. En segundo lugar, también pues pedirte por favor que le transmitas a la doctora Gaby Rubalcaba pues mi afecto por esta cordial invitación para participar en estos programas, y sobre todo ahora platicando del número 26 de la revista Justicia Electoral. Y efectivamente te quiero platicar ¿qué fue lo que me motivó a proponer este artículo cuyo título ya recordaste ahorita? Fíjate que, si bien es cierto, estamos ahorita en el año 2021, me acuerdo muy bien que el año pasado, cuando recibimos la invitación porque efectivamente se hace una convocatoria abierta. Recuerdo que el tema central que en ese momento se llamaba la atención era precisamente la COVID-19. Y alrededor de la COVID-19 se empezaron a generar muchísimas interrogantes. ¿Cómo íbamos a reaccionar las personas? ¿Cómo íbamos a reaccionar las instituciones? Y también la justicia electoral. ¿Cómo tendría que reaccionar la justicia electoral frente a una situación de pandemia?
Y esto fue lo que precisamente a mí me llevó a cuestionarme, ¿verdad? A analizar, a profundizar cómo podría la justicia electoral estar enfrentando una situación crítica, porque como todas y todos sabemos, pues el tema de la salud es un tema prioritario. Sin salud no podemos desarrollar ninguno de los demás aspectos de nuestra vida. Y por supuesto que la justicia electoral era un tema también que nos preocupaba, porque para quienes laboramos en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, pues era muy importante darnos una idea de cómo íbamos a seguir cumpliendo nuestras actividades cotidianas. Sobre todo, ¿verdad? Porque, por ejemplo, aquí en la Sala Regional Jalapa, donde tengo el privilegio de desempeñarme como magistrado, bueno, en aquel momento teníamos asuntos muy importantes de elecciones de municipales por sistemas normativos indígenas, y la Sala Regional Jalapa tenía que en su momento resolver diversas controversias. Entonces, en el contexto de pandemia, ¿cómo tendría eventualmente que la Sala Regional Jalapa tener que atender la carga de trabajo que teníamos en aquel momento? Entonces, esto fue lo que a mí en aquel momento me motivó a profundizar, a analizar y sobre todo a buscar qué pautas, qué directrices, qué metodologías nos podían servir para efecto de hacer esa evaluación, determinar la urgencia de un asunto en la emergencia sanitaria. Porque en aquel momento, me estoy refiriendo sobre todo en este artículo al primer semestre del año, al segundo trimestre del año 2020, cuando ya prácticamente aquí en México ya se había detonado la alerta sanitaria y había indicaciones de nuestra sala superior en que tendríamos que ser selectivos de qué asuntos íbamos a resolver, porque les quiero platicar a todas las personas que nos siguen. Las sesiones de las salas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en principio, de acuerdo con la ley, son sesiones públicas. Las magistradas, los magistrados y quienes desean acercarse pueden acudir a los salones de sesiones y presenciarlas. Así lo marca la ley. Pero de repente, precisamente el tema del distanciamiento social, minimizar la movilidad de las personas, pues llevaron necesariamente a tener que construir un nuevo diseño de cómo realizar estas sesiones. Y de ahí prácticamente en ese segundo trimestre, pues transitamos a las sesiones virtuales, que son las que actualmente las personas pueden seguir todas las sesiones de las salas del Tribunal Electoral. Entonces, pues para seguirle poniendo la sal y la pimienta, estimado Luis, te devuelvo la palabra para que sigamos profundizando sobre este tema. Usted acaba de decir alguna cuestión bien interesante, ¿no? Que es la cuestión de la presencialidad a la que estábamos habituados y que entiendo que en 2020 no nos imaginábamos, inclusive algunas transformaciones que vamos a tener en nuestra interacción con la tecnología, ¿no? En estos momentos es como ya casi que Zoom, que Google Meet, que todas esas plataformas y herramientas se han convertido pues en una cuestión cotidiana para desarrollar nuestra labor, ¿no? En el caso de la justicia electoral, lo acaba de usted de decir, ¿no? Ya las sesiones son en línea, cualquier persona con acceso a internet y con acceso a un equipo de cómputo, un teléfono celular, las puede seguir. En este sentido, usted señala en su trabajo, por ejemplo, que ya el Tribunal Electoral tiene una tendencia hacia la aceleración y cita por ahí algunos datos, por ejemplo, para tener una idea, para quien no tenga esto tan presente de repente, por ejemplo, en el proceso electoral 2005-2006, el tribunal tardaba un promedio de 15.9 días en resolver. En 2018-2019 ese tiempo ya se había reducido a 9.1 días, es decir, ya había una tendencia de aceleración. Entonces, entiendo que es en este marco que se viene a plantear el tema que usted menciona de la urgencia. Pero además, esta incorporación del elemento tecnología, ¿de qué manera impacta en esta tendencia que ya traía el tribunal de acelerar sus decisiones, que como muchos de nosotros ya sabemos, pues en términos, en cuestiones en la materia electoral, el tiempo apremia, sobre todo cuando nos encontramos en medio de un proceso electoral y hay que tomar decisiones judiciales que pueden pues, afectar de repente el ejercicio o la tutela de algún derecho, ¿no? ¿De qué manera, en su opinión, está la pandemia, por un lado, la incorporación de la tecnología en cuanto a las sesiones, en cuanto a la virtualidad, en cuanto a hacer, digamos, esta nueva interacción y la tendencia que ya existía en el tribunal de acelerar las decisiones, generan una nueva realidad, una nueva dinámica, un nuevo mecanismo? Usted que es actor fundamental y protagónico de estos procesos, ¿qué nos tendría que compartir en ese sentido? Fíjate, Luis Jaime, que ese tema efectivamente fue uno de los
de los temas de mayor preocupación, podríamos así decirlo, precisamente al inicio de la pandemia, porque una de las características muy particulares de la justicia electoral mexicana y que nos posiciona como una justicia de vanguardia a nivel internacional es precisamente la que acabas de tocar, la prontitud con las que las salas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación dictamos sentencia. Estamos sabedores de que lo que está en juego son los derechos político-electorales de la ciudadanía, definir una candidatura, definir un ayuntamiento, un congreso, y para eso una justicia electoral pronta, expedita, ¿verdad?, que utilice los tiempos estrictamente necesarios, es una característica que, insisto, nos ha posicionado a nivel internacional. Y bueno, una de las primeras interrogantes fue, ¿cómo la pandemia va a impactar esa velocidad que se venía incrementando? Porque si de repente ya no voy a poder ir a la oficina, si ya no voy a poderme reunir con mis compañeras y compañeros a trabajar en la oficina en los horarios, en las jornadas que estamos acostumbrados, ¿cómo podía esto impactar ahora a partir de una nueva normalidad? El teletrabajo, las sesiones virtuales, porque bueno, te quiero decir que yo confieso que al inicio de aquel trimestre donde ya se detona la alerta sanitaria, incluso tu servidor también no era muy diestro en el manejo de las plataformas tecnológicas. Si bien es cierto, además, pues tengo el privilegio de ser profesor universitario y de dar clases en la Universidad Nacional, en la División de Educación a Distancia, y utilizamos las plataformas tecnológicas, necesariamente ahora también las actividades del tribunal desarrollándose a través de estas plataformas tecnológicas, pues sí requirió que todos y todas tuviéramos que capacitarnos de una forma muy acelerada, pues para poder cumplir ahora también otro cometido muy especial. Ya no solamente dar clases, sino también ahora tener que realizar el trabajo a través del home office o el teletrabajo. ¿Y esto qué significó? Bueno, pues adentrarnos en otras plataformas tecnológicas y sobre todo buscar siempre que la justicia electoral no se detuviera. Como te decía hace un minuto, ¿no? Acá en la sala regional Jalapa, pues teníamos, por supuesto, los pendientes relativos a elecciones municipales por sistemas normativos indígenas, asuntos de violencia política en razón de género contra las mujeres, son asuntos que no se podían retrasar. Afortunadamente, nuestra sala superior dictó una serie de acuerdos generales en aquel año 2020, en donde fue precisamente atendiendo a esta situación extraordinaria y al tipo de asuntos que tenemos que resolver, que fue buscando los mecanismos para poder evitar que la justicia electoral entrara en una situación de, podríamos decir, de hibernación. Todo lo contrario, lo que se buscó es que la justicia electoral no se detuviera y que al contrario respondiera a las nuevas exigencias de la situación sanitaria. Entonces, de repente, tenemos ya la posibilidad de poder, primeramente, elegir los asuntos dependiendo de la urgencia. Era un criterio que estableció la sala superior. Y por eso, precisamente, buscando la manera de construir metodológicamente, que no fuera un criterio discrecional o arbitrario la calificación de la urgencia, porque ese tema me parecía muy delicado en aquel momento, ¿no? Se depositaba en las salas del Tribunal Electoral determinar qué asuntos eran urgentes. Y para eso, ¿verdad?, pues tuvimos que empezar a observar detenidamente qué asuntos tenían esas características. Y lo que buscamos con este artículo es precisamente sistematizar, estudiar cómo las diversas salas del Tribunal Electoral, no solamente la sala Jalapa, sino todas las salas del Tribunal Electoral, incluyendo nuestra sala superior, cómo empezaron a calificar el concepto de urgencia en la materia electoral. Y por eso me siento muy satisfecho de que, y el artículo así procura reflejarlo, cuál fue ese proceso evolutivo que seguimos en el primer trimestre de la pandemia. Se hace un estudio cuidadoso de todas las sentencias dictadas por el Tribunal Electoral en ese periodo y procuramos establecer una serie de directrices que sirvieron para identificar los casos de urgencia en la emergencia sanitaria. Por supuesto, ahorita ya en el año 2021 hemos madurado, la experiencia ha sido muy amplia y bueno, en este momento podemos decir con enorme satisfacción que lo que se construyó en el año 2020 nos permitió ahorita en el año 2021 llevar a feliz término prácticamente todos los procesos electorales de nuestro país, tanto a nivel federal como a nivel estatal. Entonces, efectivamente, esto fue lo que motivó, Luis,
que yo me adentrara en este tema para empezar a identificar las situaciones de urgencia en el contexto de la emergencia sanitaria. Sin duda que acaba de decir usted una cosa súper interesante, ¿no? Que era definir qué era urgente sin que fuera una definición justamente arbitraria, ¿no? Y además, pues nos encontrábamos en un proceso electoral súper complejo, enorme en términos de la cantidad de cargos de elección popular que se estaban en juego, de las definiciones que se tenían, de las decisiones que se tenían, valga la redundancia, que tomar en ese momento. Entonces, ¿qué le parece si nos cuenta un poquito sobre cuáles son estos criterios de urgencia que se fueron desarrollando y que, como usted bien acaba de decir, se fueron madurando y que ha permitido, digamos, pues, generar certeza respecto a las decisiones que toma o que ha tomado o que han tomado las salas del Tribunal Electoral en el contexto de pandemia? Sí, Luis Jaime, fíjate que en ese sentido te quiero platicar que, pues a inicios de la pandemia, me estoy refiriendo al primer trimestre, al segundo trimestre del año pasado, de 2020, pues prácticamente lo que pudimos observar en un primer momento es que, por ejemplo, el Instituto Nacional Electoral tomó la decisión para cuidar la salud de las personas de que se retrasara la jornada electoral en Hidalgo y en Coahuila en aquel año, en 2020, precisamente para observar el fenómeno, cómo se comportaba este virus SARS-CoV-2, COVID-19, ¿verdad? Y ver precisamente también las experiencias internacionales. Muchísimos países en el año 2020 tomaron la decisión de retrasar sus procesos electorales. México, tomando en cuenta aquella experiencia y tomando en cuenta, por supuesto, datos científicos, ¿verdad? No fue algo que se tomara también pasando por encima de la salud de las personas. México tomó la decisión, salvo los asuntos de Coahuila e Hidalgo del año pasado, que todos los demás procesos electorales que arrancaron en septiembre de 2020 arrancaran en el contexto de pandemia, por supuesto tomando en cuenta todas las medidas sanitarias que fueran necesarias para proteger la salud de las personas, tanto de los funcionarios y funcionarias públicos, como por supuesto de la ciudadanía. Esto es sumamente importante. Y por eso, fíjate que lo que pudimos observar, sobre todo ya ha pasado, me refiero ya al segundo semestre del año 2020, es que con la experiencia que se pudo observar a nivel internacional, que México podía realizar sus procesos electorales en el contexto de pandemia, tomando en cuenta muchísimas medidas sanitarias. El Instituto Nacional Electoral, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, los organismos públicos locales electorales, es decir, el Instituto Electoral de cada entidad federativa, los tribunales electorales locales, las salas regionales, tomamos una serie de medidas que precisamente protegieran, primero, por una parte, la salud de las personas que trabajamos en las instituciones y por otro lado también cuidando a la ciudadanía. Y esto, por supuesto, lo que permitió fue desarrollar los procesos electorales y llevarlos a feliz término ahorita en 2021. Por supuesto, para llegar a este objetivo, para llegar a esta meta, tuvimos que transitar por enormes experiencias. Y ahorita lo que te puedo decir es que toda esa experiencia procuramos en este artículo o en este artículo y en este ejemplar o en este número 26 de la revista Justicia Electoral, ¿verdad? A partir de distintas ópticas que imprimimos las personas que tuvimos la fortuna de que nuestros artículos fueran seleccionados para que aparecieran en esta edición, bueno, tuvimos la posibilidad desde distintas lentes poder examinar cómo podía realizarse o desarrollarse los procesos electorales, tanto federal como locales. En ese sentido, bien decías tú, y bueno, ¿qué pudimos observar en ese segundo trimestre del año pasado en el contexto de la pandemia, cuando todavía no había vacunas, porque por supuesto ahorita en 2021 la gran mayoría de nosotras y de nosotros ya estamos vacunados y por supuesto, pero en aquel momento no estábamos vacunados y por supuesto que tuvimos que enfrentarlo y para eso, habiendo hecho una revisión de muchísimas sentencias que están relatadas en el cuerpo del artículo, pudimos detectar una serie de temas a los cuales el Tribunal Electoral le concentró especial importancia. Por ejemplo, los temas de violencia política en razón de género, el tema de violencia contra las mujeres por su participación política, pudimos observar que no solamente se incrementó por la violencia familiar, la violencia sexual, por el contexto de pandemia, también en el contexto de pandemia observamos que la violencia política contra las mujeres en razón de género también se incrementó. Y por eso era muy importante que estos asuntos recibieran la calificativa de urgencia para que pudieran ser evaluados a la brevedad posible por las salas del Tribunal Electoral.
Otro tema que pudimos observar también es que en aquel momento se estaban integrando, por ejemplo, varios consejeras y consejeros del Consejo General del Instituto Nacional Electoral. El máximo órgano de dirección del Instituto Nacional Electoral se estaba renovando y era muy importante que nuestro país contara con un Consejo General del INE debidamente integrado. Esos temas también se calificaron como urgentes. Otros temas que también se calificaron como urgentes son los relativos precisamente a los que ya comentaba hace un minuto, de las elecciones municipales que se realizan por sistemas normativos indígenas en el estado de Oaxaca. Observamos casos en donde precisamente, imagínate, personas de varios pueblos y comunidades indígenas cuyos ayuntamientos se renuevan por sistemas normativos indígenas, venían a la Sala Jalapa y nos decían, Sala Jalapa, resuelve este asunto a la brevedad porque no tenemos una autoridad municipal que se haga cargo ahorita de la pandemia. Necesitamos tener un gobierno municipal que adopte las medidas sanitarias internas para cuidar a nuestra población. Y esto, como ya puedes observar, como el auditorio puede imaginarse, pues esto fue otro criterio que por supuesto mereció la calificativa de urgencia y que por supuesto generó que la Sala Jalapa y la Sala Superior así lo confirmara, que estos asuntos merecieran también esa calificativa. Entonces, son algunos de los temas que van a poder ustedes leer en este artículo y que también distintas autoras y autores en este ejemplar en este número 26 de la revista Justicia Electoral, profundizamos en este contexto de la pandemia de la COVID-19, que como tú bien dices, Luis Jaime, es una pandemia que prácticamente ya se volvió endémica, es decir, pues prácticamente ya es un virus que va a vivir con nosotros de aquí en adelante, así como nos vacunamos contra la influenza cada año. Yo avisoro que vamos a estarnos vacunando contra la COVID-19 y sus variantes cada año. Entonces, vamos a tener que aprender a vivir precisamente en un contexto sanitario que va a requerir de nosotros una mayor participación. Perfecto. Bueno, creo que algunos de los temas que usted acaba de mencionar son, por su naturaleza inclusive, aparentemente, y digo aparentemente porque usted lo señalaba muy bien, urgentes, ¿no? Es muy interesante esto que menciona. Yo me quedo con esta cuestión de la no arbitrariedad en la elección de los temas, ¿no? Me parece que el último ejemplo que nos ponía de los sistemas normativos indígenas respecto a la necesidad de contar inclusive con una autoridad que gestione la pandemia, o sea, es un caso sumamente interesante y yo creo que daría inclusive para analizar más cómo se organizan esas comunidades y el rol que juega además el Tribunal Electoral en la cuestión de la seguridad, de la seguridad respecto a la salud, ¿no? Inclusive me parece que puede llegar a trascender per se la justicia electoral misma, ¿no? O más bien, desde mi perspectiva, evidenciaría cuando la justicia electoral se empieza a vincular con otros temas que tienen que ver con la vida y el quehacer de las comunidades, ¿no? Y eso me parece que es sumamente interesante. Y esto me lleva a preguntarle lo siguiente, que creo que de alguna manera ya lo dijo, pero si nos ayuda a clarificar o a profundizar un poquito en esta idea de en su opinión, ¿cuál sería el mayor logro de la justicia electoral en México en este contexto de pandemia, ¿no? Y en este contexto además, por supuesto, definir estos criterios de urgencia. ¿Cuál considera usted que es el mayor logro, además de los desafíos que ha mencionado? ¿Qué logró de verdad la justicia electoral en México en este contexto de pandemia? ¿Qué le podemos destacar, digamos? Fíjate, Luis Jaime, que para mí definitivamente es la capacidad de resiliencia. La resiliencia, como todas y todos sabemos, es esa capacidad que tenemos los seres humanos para poder superar obstáculos, para poder superar situaciones negativas que pasamos por nuestra vida, esa capacidad de recuperación que tenemos. Y creo que la justicia electoral, ¿verdad?, de una forma muy expedita, muy rápida, maduró tremendamente. Lo que en otras instituciones requiere muchos años, aquí lo hicimos en cuestión de meses, porque en cuestión de meses pasamos de sesiones públicas presenciales a sesiones virtuales. También te quiero platicar, Luis Jaime, que ahorita el criterio de urgencia ya fue superado. Prácticamente en este momento ya todos los asuntos deben resolverse. Ya no requieren de la calificativa de urgencia. En aquel momento el criterio de urgencia fue útil, porque no sabíamos a lo que nos enfrentábamos. No existía el juicio en línea, no existían las sesiones virtuales de resolución de los asuntos, no existía en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación el teletrabajo.
Y en muy pocos meses todo esto se implementó. Eso me parece que es un magnífico logro. Y además, bien dijiste hace unos minutos también a partir de otra de las preguntas, el tema de la celeridad con la que se resuelven de los asuntos no se mermó, no se afectó, porque cualquiera hubiera podido pensar, claro, sí, en el primer trimestre de repente, pues eso se tuvo que ralentizar el trabajo, en lo que se implementaban las plataformas, en lo que se autorizaba la firma electrónica para efecto de la suscripción de los documentos, porque pues antes la firma autógrafa era básicamente el elemento autentificador de los documentos, ahora es la firma electrónica. Desde mi domicilio, desde mi casa, que es su casa, pues yo ya firmo los documentos con mi firma electrónica y estoy prácticamente conectado al tribunal todo el tiempo, atento a las necesidades de la justicia electoral de la tercera circunscripción del país. El tema de urgencia ya se superó, y por supuesto, esto a mí me parece que es el elemento más importante resultante de la pasada pandemia. Prácticamente el teletrabajo es un instrumento ahorita que permite que el Tribunal Electoral funcione permanentemente. Ahorita ya no existe la necesidad de que todas las personas estemos en una sola oficina. Por ejemplo, acá la Sala Jalapa es un edificio inteligente porque es un edificio completamente sellado y dependemos del aire acondicionado. No tenemos ventilación natural. Esto obviamente en un contexto de pandemia pues puede dificultar el trabajo y puede ser un foco infectocontagioso porque todas las personas estaríamos ahí encerradas. Ahorita, precisamente a partir de las medidas sanitarias adoptadas por el Tribunal Electoral, algunas personas están en la oficina y otros estamos desde la casa, pues prácticamente permanentemente conectados a la oficina y esto permite que trabaje el Tribunal Electoral sin detenerse en ningún momento. Entonces, prácticamente no se afectaron los tiempos de resolución. 2021 fue, me parece, a partir de la experiencia del año 2020, ¿verdad? Un año que demuestra la capacidad que tiene el Tribunal Electoral para poder reaccionar frente a crisis sanitarias como la que pasamos recientemente o estamos todavía viviendo sus secuelas ahorita con la COVID-19. Entonces yo creo que ese sería sobre todo el principal resultado o producto a partir de esta experiencia que vivimos el año pasado, Luis Jaime. Bueno, sin duda parece ser que la curva de aprendizaje fue, podríamos decir que exitosa, ¿no? En ese sentido. Así que, pues, qué bueno por la institución y por lo que representa para el sostenimiento del sistema democrático mexicano, ¿no? Magistrado, ¿hay algún aspecto que le gustaría destacar de su texto, como para ir cerrando esta plática? ¿Alguna cuestión que le gustaría subrayar, destacar, resaltar, digamos, sobre lo que escribe en este artículo que se publica en el número 26? Mira, la verdad es que el número 26 creo que es un compendio de artículos, de entrevistas, de reflexiones, de grandes personalidades de la materia electoral. Por ejemplo, yo veo artículos de personas muy queridas, muy respetadas, y que sobre todo, para quienes tengan interés en conocer cómo la justicia electoral enfrentó prácticamente los primeros meses de la pandemia de la COVID-19, creo que este ejemplar de la justicia, este ejemplar de la revista Justicia Electoral recupera de manera muy gráfica, porque incluso además hay numeralias, hay tablas, hay cuadros, hay mucha información muy rica que puede dar cuenta de cómo México se comportó frente al reto de la pandemia de la COVID-19. Y creo que por supuesto es un antecedente muy claro para ahora entender por qué el año 2021 tuvo estos resultados tan positivos y tan favorables, en el sentido de que prácticamente las instituciones electorales no se vieron importantemente afectadas en el cumplimiento de su responsabilidad constitucional de organizar los procesos comiciales, ¿verdad? Incluso procesos comiciales donde hubo una participación de la ciudadanía mucho más alta. Qué bueno que la ciudadanía lo tomó con tanta responsabilidad y que también advirtió, ¿verdad? Toda la energía, todo el ímpetu que las instituciones electorales le tratamos de imprimir al proceso electoral 2021 para que ni siquiera una pandemia, que por supuesto es algo muy serio y exige mucha responsabilidad, pero que tampoco una pandemia tuviera como otra de las tantas víctimas a la democracia, porque la democracia y el Estado de Derecho requieren, por supuesto, procesos electorales auténticos, democráticos, totalmente y estrictamente apegados a derecho. Y creo que este ejemplar de la revista
Justicia Electoral, la número 26, me parece que da cuenta de ello. Por eso yo pues me sumaría nuevamente a tu cordial invitación a todas las personas que nos siguen a que se atrevan a escribir. La revista Justicia Electoral está diseñada para que no solamente las personas que día a día nos dedicamos a la materia electoral podamos compartir nuestras reflexiones. Es un espacio que está abierto sobre todo para quienes estudian ciencias políticas, para quienes estudian todas las áreas de las ciencias sociales, las ciencias jurídicas, pues puedan compartirnos también sus reflexiones. Reiterar esa cordial invitación y sobre todo, Luis Jaime, pues siempre muy agradecido por este espacio para poder dialogar contigo en un espacio que siempre me siento muy cómodo y como en casa platicando con nuestra Escuela Judicial Electoral. Hombre, magistrado, muchas gracias a usted por sus palabras y yo voy a aprovechar lo que acaba usted de decir para insistirle a quienes nos están viendo en este momento que si tienen interés en publicar los resultados de alguna investigación o de sus reflexiones que estén dentro de este campo de lo político electoral o jurídico electoral, a que se acerquen a la página de la Escuela Judicial Electoral y ahí van a encontrar la convocatoria para el siguiente número de la revista. Por supuesto, aquí ustedes, además de publicar, como les decía, los resultados de investigaciones o análisis, también pueden analizar sentencias que ya sea que haya emitido este propio tribunal o cualquier otro tribunal de cualquier otro lugar del mundo, si hay alguna sentencia que les llame la atención, que merezca ser analizada desde la óptica que ustedes gusten, ¿no? Y esto significa que pueden analizarla desde un punto de vista jurídico, pero también discursivo, sociológico, politológico, etcétera. Todo este tipo de trabajos tienen cabida en la revista Justicia Electoral, o bien si quieren simplemente publicar alguna reseña, por ejemplo, también tenemos un espacio para ello, o inclusive si vieron alguna serie, algún documental, una película que verse sobre la materia político-electoral, jurídico-electoral, y quieren hacer un resumen sobre ella, un análisis, pues también tenemos una sección en la que esto se puede hacer. Así que vayan por favor a revisar la página de la Escuela Judicial. Ahí van a encontrar el número 26 de la revista Justicia Electoral, donde, como bien decía el magistrado, van a encontrar el artículo de su autoría, pero también van a encontrar otra serie de trabajos de reconocidas plumas y perfiles académicos y funcionarios de la jurídicos y administrativos vinculados con el campo electoral, que abordan pues el análisis de uno de los procesos electorales más grandes en la historia de México en este contexto de pandemia. Yo creo que sin duda es un referente este número para todos los que estamos interesados de algún aspecto de la cuestión electoral. Vayan y revisen Justicia Electoral, lo pueden descargar, es completamente gratis y bueno, por favor vayan a leerlo, vayan a revisarlo y también manden sus propuestas para publicación y va a ser un honor contar con ellas. Magistrado, no me queda más que agradecerle muy sinceramente que haya aceptado pues participar y contarnos un poquito pues qué le movió a escribir este artículo y escuchar de viva voz de uno de los actores del Tribunal Electoral, pues por qué es importante todos estos criterios que se van definiendo y todos estos aprendizajes que existen. Si tiene usted algo más que agregar, por favor, siéntase con la libertad. Muchas gracias, Luis Jaime. No, pues agradecer tu cordial invitación, sabes que te aprecio mucho y sobre todo, pues pedirte que le transmitas a la doctora Gabriela Rubalcaba mi afecto, mi admiración y pues reiterarle a tu auditorio, pues la cordial invitación que ya les formulaste. Esperamos que ojalá muy pronto empecemos a leer seguramente temáticas muy interesantes que tu auditorio va a enviar a nuestra revista Justicia Electoral, porque esa es la forma de enriquecerla. No es una revista de élite, es una revista abierta a todas las personas y por supuesto hay que pasar por un proceso de revisión como toda revista académica, pero además la revista Justicia Electoral es una revista indexada, es decir, es una revista, ¿verdad?, especializada y que forma parte de las bases de datos del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, por ejemplo, y es una revista que se utiliza para la elaboración de tesis de licenciatura, de maestría y doctorado. Entonces, podemos encontrar plumas, como bien dijiste, muy especializadas, pero pues es una revista que también está abierta para que toda aquella persona que tenga algo que decir en la materia electoral, y para eso existen los diversos segmentos, puedan enviar sus aportaciones. Muchísimas gracias, Luis Jaime. Gracias a tu auditorio. No, muchas gracias a usted, muchas gracias a todas y a todos ustedes que nos han acompañado en esta conversación. Por favor, les insisto, vayan a revisar el sitio de la Escuela Judicial Electoral. Van a encontrar ahí no solo la convocatoria de la revista, también van a encontrar toda nuestra oferta académica para diplomados, cursos, talleres. Y voy a insistir en esto, ¿no? Igual que la revista que se descarga gratuita,
Toda nuestra oferta académica también es gratuita y está al alcance y a la disposición de todos ustedes que están interesados en estos temas. Muchísimas gracias por su atención. Nos vemos en la próxima emisión de Hablemos de Libros. Muchísimas gracias, magistrado. Muchísimas gracias una vez más. Hasta pronto.